La calificación de la pérdida de capacidad laboral tiene como objetivo determinar el porcentaje de esa pérdida, ¿sí? Y dependiendo de ese porcentaje será el manejo de la situación del trabajador. La pérdida de capacidad laboral puede estructurar una incapacidad permanente parcial o un estado de invalidez, ¿sí? Según el artículo 2 del decreto 1507 del 2014. Entonces, hablamos de incapacidad permanente parcial, pues en la disminución definitiva igual o superior al 5%, inferior al 50% de la capacidad laboral u ocupacional de esa persona, ¿sí? Como consecuencia de un accidente, de una enfermedad de cualquier origen. Y la invalidez, pues, es la pérdida de la capacidad laboral ocupacional igual o superior al 50%. Entonces, recuerden, cuando hay una pérdida permanente parcial del 5 al 49.9 o 50%, pues yo tengo derecho a una indemnización en meses, ¿sí? Y si es mayor del 50%, entonces ya tengo una incapacidad, una pensión de invalidez, ¿sí? Para estos casos. Cuando un trabajador sufre una enfermedad o accidente, el primer paso es la expedición de las incapacidades laborales respectivas a fin de lograr su recuperación. Pero si en esa recuperación no es posible con los tratamientos médicos aplicados, procede la calificación de la pérdida de capacidad laboral para determinar su grado de incapacidad parcial, permanente o estado de invalidez. Hay un protocolo o un proceso, sí, es un protocolo, se me olvidó la otra palabra, bueno, donde está lo de, es un protocolo de pérdida de capacidad laboral, explica todo el proceso en sí, de los documentos que se necesitan, quienes se encargan de dar ese porcentaje de pérdida de capacidad laboral, ¿sí? Está paso a paso. Si luego de 180 días de incapacidad temporal no existe un concepto favorable de rehabilitación, se debe proceder a realizar la calificación de pérdida de capacidad laboral. Un ejemplo, eh, si yo tengo 160, 150 días de incapacidad laboral, ¿me pueden despedir de la empresa? Si está con incapacidad laboral, no. ¿Y por qué hay empresas que lo hacen? Porque desconocen que un trabajador incapacitado no se puede despedir o creen que tienen más razones que la que... Ahí sería con justa causa o sin justa causa. Sin Ahí justa sería causa. sin justa causa. ¿Sí? Y la empresa tiene el derecho de despedir a la persona o un inspector de trabajo lo puede hacer. Entonces, miren, cuando son esos casos, ¿sí? Supongamos que hay una persona, pasó los 150 días de incapacidad o 160, ¿sí? Pero esa persona, pues, tiene una incapacidad permanente parcial, supongamos, ¿sí? Al momento de reingresar nuevamente al trabajo, yo lo tengo como gerente de la empresa, lo tengo que reubicar en un puesto diferente al que estaba, ¿sí? Con el mismo sueldo o con sueldo diferente. Yo creería que tienen que darle el mismo sueldo, al menos el que tenía, ¿no? Con el, con el mismo sueldo, ¿sí? Si en ese puesto donde lo reubican no puede ejecutar esas funciones, debo reubicarlo en otro puesto, ¿sí? Donde no exija pues, un esfuerzo físico. El único que tiene la potestad, en este caso, de hacer un despido, es el inspector de trabajo. Pero cuando el trabajador, ¿sí? No está al 100%, tiene una pérdida de capacidad laboral de menos del 30%, ¿qué pasa ahí? Cuando hay una pérdida de capacidad laboral del 30% cambiémosla, y al trabajador no le dan prórroga de incapacidad y tiene que volver a trabajar así, con ese 30% de pérdida de capacidad laboral, ¿qué pasa ahí con el trabajador?
ahí no puede existir como un riesgo para que empeore su situación. Entonces empezamos a mirar que hay una condición de riesgo, porque puede que se puede enfermar aún más. exacto, entonces, ¿por qué se realizan esas acciones, sí, en determinadas empresas? Entonces ahí empezamos nuevamente por falta de desconocimiento, porque no conocemos la normatividad. ¿Y ustedes creen que eso está bien hacerlo así? Pues no, pero ahí desfavorece al trabajador y también al empleador, ¿no? Porque en dado caso de que se empeore, aumenta la incapacidad. Si yo le digo al trabajador, por decir, si el trabajador tiene una incapacidad laboral, pues en este caso temporal, hay casos así donde el trabajador tiene temporal, puede ser despedido cuando exista una justa causa, ¿sí? Sin que se requiera un procedimiento especial, por cuanto no goza la estabilidad pues reforzada propia de los trabajadores discapacitados, ¿sí? Pero en estos casos, el único que puede hacer el despido es el inspector de trabajo, ¿sí? O sea, yo como gerente, yo no puedo, no tengo esa potestad de despedir al trabajador, ¿sí? Si tuvo un accidente, si está incapacitado. Caso contrario, que me pasó a mí, bueno, a mí no, a un contratista en Barranca. Resulta y pasa que el trabajador supuestamente tuvo un accidente, ¿sí? Se incapacitó un mes, le dieron prórroga, listo. Seguía otros 3 meses, listo. ¿Qué hizo el dueño de la constructora? Se fue y se parqueó a la casa, al frente de la casa, una mañana, 6 de la mañana, y pilló al trabajador saliendo, lo persiguió, y pues resulta y pasa que ese trabajador estaba trabajando en otra obra, ¿sí? Y supuestamente incapacitado. ¿Qué pasa ahí con ese trabajador? Puede ser despedido y pueden empezar acciones jurídicas en contra de él. Eso es abuso y confianza y Sí, o sea, supuestamente cuando uno está incapacitado debe estar en casa, ¿qué? descansando, guardando la incapacidad. Exactamente. Pero este señor estaba haciéndose, o sea, que estaba aún malo, estaba pidiendo prórroga, ¿sí? Y pues el dueño de la constructora, el gerente, pues se parqueó frente a la casa, lo siguió y se encontró pues con la evidencia de que estaba trabajando en otra construcción, en otra constructora, ¿sí? Esos casos también se ven. Y pues en este caso, pues el gerente de la empresa, la constructora de la empresa, pues le estaba pagando las incapacidades, ¿sí? Porque es deber de quién, de la empresa, ¿sí? En ese caso, pues pagar las incapacidades. Pero miren ahí pues, lo diferente que es cuando uno está incapacitado por alguna enfermedad de origen común, ¿sí? Entonces, la EPS es la que responde a esas incapacidades. Y cuando es accidente de trabajo, ¿sí? Entonces, la ARL es la que se encarga de esas incapacidades por accidente de trabajo, en este caso. Y pues, si hay un accidente grave y se prorroga esa incapacidad, pues ya hablamos de una pensión de invalidez, ¿sí? Porque hay una pérdida de capacidad laboral mayor del 50%. Y pues ahí empezamos a jugar, pues miren que pues con los tipos de incapacidades, ¿sí? Si el trabajador tiene una incapacidad permanente, parcial, si hay un porcentaje que le corresponde del 5 al 49.9%, ¿sí? Y a veces pues el trabajador no está conforme con esa pérdida de capacidad laboral y pues pasa derecho de petición solicitando nuevamente pues la revaloración de ese médico laboral para que califique nuevamente pues su pérdida de capacidad laboral, ¿sí? ¿Quién no se ha enfermado de los que ustedes, pues, bueno, quién se ha enfermado de los que estamos conectados? ¿Quién ha pasado incapacidades por accidente o de origen común? ¿Quién ha pasado incapacidades? ¿Incapacidad por cuántos días? Sí, yo tuve una incapacidad laboral por casi 6 días, más o menos. Me la renovaron. Sí.
Me dieron 3 y luego me dieron otras 3. ¿Se las pagó la ARL? No, no, en No ese fue, caso fue, no fue accidente laboral. pues que fue una situación una experiencia que yo tuve en el trabajo, pues yo la verdad no reporté a tiempo ¿Sí? y la verdad la lesión se me presentó casi 2 días después, ¿sí? Y, o sea, empecé a sentir la lesión 2 días después, entonces por lo tanto a mí me dijeron que ya no me valían digamos que el accidente como laboral, entonces me tocó asistir a la EPS por común, y entonces no, Pero, ¿por qué no te lo dieron como accidente? porque no lo reporté a tiempo. O sea, en el momento que pasó, no le presté la atención, ¿sí? Pero en el momento hubo una fractura, una lesión. No, no. Sí, en el momento hubo una acción que pasó en el lugar de trabajo y pues no, en el momento no ocurrió la lesión, ¿sí? Ocurrió no después, no se manifestó, digámoslo así, ¿sí? Físicamente. Sí. No se le dio importancia. A los 2, 3 días presenté la lesión y pues fue producto de ese accidente. ¿Y no lo reportaron internamente dentro de la No, nada, nada. Porque, o sea, eso es lo que les estaba explicando yo hace días. Cuando son casi accidentes, ¿sí? Se debe hacer un reporte interno dentro de la empresa y tener las evidencias. Cuando a los 2, 3 días se presente una hematoma o un morado o un dolor, ahí tiene ya la evidencia uno para reportar ese accidente de trabajo y decirle al trabajador vaya a la IPS, ¿sí? En esos casos. ¿No había alguien de seguridad de salud en el trabajo? No, en ese momento no había alguien allí y pues la verdad, según ellos no fue accidente laboral porque no estaba dentro de mis quehaceres. Entonces, no me lo tomaron como, o sea, no lo reportaron y como le digo, no fue en el momento que se manifestó la lesión, sino fue como 2, 3 días después, ¿sí? Entonces, pero, bueno, te puedo preguntar qué estabas haciendo, o sea, ¿qué estabas haciendo? Bueno, lo que pasa es que yo soy maestra, ¿sí? Sí. Y en la institución donde yo estábamos en el descanso, ¿sí? Pues no falta el estudiante de pronto por abuso de confianza, pues yo estaba de espaldas dando unas orientaciones y en el momento eso de que algunos estudiantes pues lo hacían con la profesora de educación física, que era sacarse los agallones, ¿sí? O sea, que apretan atrás y te sacan los agallones. Él pensó que, o sea, hacer lo mismo conmigo y pues obviamente eso me produjo a mí una lesión. No en el momento, profe, pero sí a los 2, 3 días. Cuando a mí me presentó la lesión, yo asistí fue a la EPS porque pues obviamente en el momento no se presentó. Y pues yo tuve esta inflamación de tórax por eso. Claro. Y recomendación que eso no se puede hacer, incluso mucha gente lo hace como digamos, como ejercicio, ¿no? Ven y le saco los agallones y es una de las cosas que yo recomiendo por experiencia, nunca hacerlo. Puede dejar a una persona cuadraplégica y bueno, en mí pues produjo esa lesión, ¿no? Sí, el de seguridad de salud de trabajo, pues no, o sea, no hubo un reporte porque pues yo no estaba en mis quehaceres, según, pero yo obviamente pues sé muy bien que sí fue un accidente laboral porque estaba dentro del lugar de trabajo y en el horario. Tú eres docente. Sí, señor. Ustedes tienen un decreto que es el 1572, creo, del 2015, ¿sí? Que habla todo lo del sector educativo, ¿sí? Y tienen tienen unas tablas de enfermedades muy diferentes al decreto, a la 1477 que les mostré hace días, ¿sí? Sí. Ustedes tienen ARL. Sí, claro, nosotros tenemos todo, ARL, todo. Listo. Cuando uno no reporta el accidente de trabajo, sí, ajá,
uno tiene pues tiene que reportarlo, ya sería extemporáneo, ¿sí? Y pasar una carta a la ARL justificando por qué no se reportó el accidente. En esos casos se puede hacer ok. para que la ARL pues pues tenga pues en este caso tenga Conocimiento. sí, tenga conocimiento y lo pueda reportar como accidente de trabajo. Exacto, sí. Cuando no lo reporta uno es en este caso pues extemporáneo, ¿sí? Sí, tal vez pues no se hizo la gestión en el lugar de trabajo tampoco. Y en ese caso pues envió una carta con las debidas justificaciones de por qué no se hizo ese reporte, ¿sí? Para que ellos tengan conocimiento y lo puedan dar como accidente de trabajo. Algunas ARES lo aceptan, pero otras ARES, o sea, son muy, por decirlo así, muy jodidas en ese sentido. Sí. ¿Sí? Pero bueno, mira que cuando el accidente pasa, ¿sí? Uno tiene 2 días hábiles después de ocurrir la situación para reportar el accidente, ¿sí? De ahí empieza a correr la incapacidad, ¿sí? Y cuando tú tienes el accidente, pues la ARL te dice, tráigame la cédula y una certificación bancaria para que te consignen los días de incapacidad que tienes, ¿sí? Pues así trabaja Sura, ¿sí? En ese caso. Y cuando es por origen común la EPS, ¿sí? Pues uno tiene que llevar la incapacidad a la EPS, ¿sí? Pasarla, en este caso. Entonces, cuando ustedes tengan un accidente dentro de la empresa, ¿sí? Recuerden lo que siempre les he venido diciendo, pidan las copias de las afiliaciones. Eso es importante, ¿sí? Dentro de la ley 1562 lo dice, ¿sí? Está el concepto de accidente, está el concepto de enfermedad, habla sobre el sistema general de riesgos laborales, ¿sí? Pues, todo eso es importante conocerlo, muchachos, porque en cualquier situación que se le presente a ustedes, ustedes ya saben qué hacer, ¿sí? Ah, y el profesor dijo esto, ¿sí? Profesor, una consulta. Dime. Es que yo tuve una enfermedad laboral. Producto de mis actividades, tuve inflamación de bursas en el hombro derecho. Eso fue más o menos por el 2015, 2016. Se hizo el proceso con la ARL, yo estuve en terapias y en ese entonces se recuperó bastante el hombro. Pero últimamente he vuelto a presentar molestias. ¿Ahí qué debo yo hacer para nuevamente solicitar esto? ¿Qué? El médico se haga la revisión. Sí, tiene que ir al médico general y para que lo remiten pues al médico laboral. ¿Debo empezar por médico general? Sí, porque ¿hace cuánto fue eso? Eso fue más o menos por ahí como en el 2015, 2015 más o menos, 2015, 2016. No Sí, recuerdo. usted tiene, a mí me pasó así, miren. Yo sufro de la ciática y yo fui al médico laboral, listo. Me mandaron terapias, listo. Y ahorita iba a ir nuevamente pues, a pasar otra vez y lo primero que me dijeron fue tiene que pasar por médico general para que lo remitan a médico laboral nuevamente. ¿Sí? Es el proceso. ¿Sí? Sí, porque yo me acuerdo que en ese entonces la ARL había cerrado el proceso, como una recuperación. Sí, porque ellos por eso, porque ellos cierran el proceso. ¿Sí? Y si tiene molestias, si tiene ¿hace cuánto tiene molestias? No, pues hace otra vez como 2, 3 meses he presentado molestias, pero últimamente he incrementado. Y se está demorando ir al médico. Bueno, lo otro es que en ese entonces teníamos una ARL diferente, que era Liberty. Ahorita nosotros, la empresa cambió a Bolívar. Pero eso fue en el 2015, ¿sí? Sí, señor. Ese pareció al caso que les coloqué ahí. Sí, sí, cuando... ¿Sí?
Entonces, mire, se está demorando mucho, vaya al médico porque uno no sabe que se le agrave más la situación de pronto, ¿sí? Y uno, es que eso es lo que pasa, o sea, por uno no ir al médico, mire, se agravan el dolor de pronto se hace más agudo, ¿sí? Y por eso recomiendan, pues, cuando uno empieza a sentir molestias, inmediatamente, pues, ir al médico para que lo remitan con médico laboral y empiecen, pues, el proceso.